Podcast. El tipo de cambio se movió, todos lo vimos, pero también se movieron las tasas de interés. A nosotros nos preocupaba más un poco la tasa de interés, no es que no nos preocupe el tipo de cambio, sino que el tipo de cambio, para ser muy abiertos y muy honestos, pues en 16.6 la verdad era un peso muy caro. Está la ley de Pemex, tiene su propia ley, y ahí de hecho es donde se encuentran limitantes, por ejemplo, en esquemas de garantía que pudiera dar la federación a la empresa. Ajá. Digamos, y ahorita este es como en este momento ese es el diseño institucional y legal. Ese claramente yo creo que se puede repensar, ¿no? Porque como bien decía, si la deuda factualmente es del gobierno federal, pues se podría modificar para hacerla más eficiente en su gestión, ¿no? Porque el riesgo México es distinto al riesgo, hace un rato lo mencionabas, de la empresa, y entonces si compaginas, pues puedes ahorrar ahí. No, totalmente. De hecho, sí. Pues, digamos, como ya computa o está contabilizado dentro de la deuda del sector público, en realidad lo que tienes es un segmento de deuda que tiene un sobreprecio, ¿no? Sí. Y ese de hecho es es lo que no le gusta al presidente. Exacto. Bienvenidos al Rodcast, conociendo las personalidades detrás de los negocios con Rodrigo Pacheco. Estoy muy contento porque en este Rodcast, en este episodio, está pues una de las figuras fundamentales en la estructura financiera y económica de nuestro país, el subsecretario Gabriel Llorio. Gabriel, gracias por estar aquí, subsecretario. No, al contrario, Rodrigo, muchas gracias por invitarme y por la oportunidad. Y este es un diálogo pues muy relajado y quiero comenzar por preguntarte ¿cómo has vivido estas semanas y meses que ha sido pues muy intensos? Por un lado la parte política, pero evidentemente también esa parte política y esos resultados que hoy ya pues están muy establecidos, plantea retos, digamos, desde el punto de vista financiero, lo que viene para México en 2025. A nivel personal, ¿cómo ha sido? Porque además, pues, cuando uno está en tu responsabilidad, son días de 25 horas, supongo yo. Sí. No, son días obviamente muy retadores, ¿no? Que uno necesita mantener mucha disciplina para mantener las agendas de trabajo diarias. Y como lo mencionas, no son tiempos normales, son tiempos de transición política, administrativa, ¿no? Acabamos de pasar una elección. A nosotros nos toca mucho monitorear los mercados, decidir sobre o acciones que se toman por el lado de la política económica o política fiscal. Y yo lo pondría en dos dimensiones. Una es tratar de llevar la transición, ¿no? Que implica un esfuerzo y trabajo adicional y al mismo tiempo llevar las funciones tradicionales de la Secretaría. Entonces son muy demandantes. Efectivamente, como dices, días de 25 horas, los 7 días a la semana, llamadas, ¿no? Notas para todos, se necesita mucho material impreso y análisis, pero lo estamos llevando bastante bien y muy contentos. Sí, muy interesante sobre todo, y ahorita me gustaría platicarlo también, lo que ha implicado, por ejemplo, la volatilidad en el tipo de cambio, etcétera, posterior al resultado del 2 de junio. Pero quiero preguntarte, alguna vez me lo contabas, ¿cómo empiezas en la administración pública? Sobre todo porque es un mundo pequeño, me contabas pues de distintos momentos que has vivido. ¿Cómo ha sido tu llegada al sector público? Bueno, esta es una muy buena pregunta, porque cuando pienso hacia atrás, yo creo que hubo varios momentos en mi vida, sobre todo en mi vida personal. Y lo digo personal porque recuerdo todavía mucho estar en la prepa, en segundo y tercer año, y me habían recomendado leer un libro sobre la situación sociopolítica de México. No era necesariamente económica, era más como sociopolítica. Y se me quedó muy grabado el rol que tenía el sector público en México. Entonces yo desde esos años más o menos como que tenía el interés, ¿no? Como decimos en México, el gusanito de querer trabajar como en el gobierno. Y por eso decidí estudiar economía, ¿no? Terminé estudiando economía en Monterrey. Y después hice una maestría en economía en el Colegio de México, aquí en la Ciudad de México. Me mudé a la ciudad. Y a veces no sé si es suerte o coincidencia, pero cuando salgo de la maestría, en aquel entonces mi profesor de econometría era el fallecido doctor Carlos Ursúa. Y él es el que me invita a unirme al gobierno de la Ciudad de México cuando el presidente López Obrador gana la elección para ser el jefe de gobierno. Y entonces cuando de alguna manera mi primer trabajo pues empieza en el sector público, y para serte totalmente abierto, nunca he trabajado en el sector privado, estuve 6 años en el Banco Mundial, no sé si considerarlo privado o público,
Me da la impresión que es público, porque precisamente trabajábamos cosas del sector público, pero así es como inicio yo mi carrera como servidor público y desde entonces lo he sido. ¿Y por qué economía? Porque muchos, digamos, alguien como tú que tiene esta inquietud, pues a lo mejor dices yo quiero ser político y te hubieras acercado a alguno de los partidos de aquel entonces. ¿Cómo fue que el tema económico era, digamos, lo que por donde te fuiste decantando? Bueno, yo había entrado al área, como le llamaban, ya ves que había como áreas de especialización en la prepa, había ciencias el área 4, naturales. Yo me metí al área de física, ¿no? Estaba la 2. En la 2. O la 1. Creo que ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo, pero eran las áreas de física, entonces estaba llevando matemáticas, física. Luego como que ya no sentí que ese tal vez era mi rol. Pero a mí hubo dos eventos que me marcaron mucho cuando yo era muy joven. Uno fue la crisis de los 80s, yo estaba en la primaria. Entonces como que oía las pláticas de los adultos, mis papás, mis padres, los amigos de ellos, hablar sobre inflación, sobre la tasa de interés, las devaluaciones y eso, pues yo no entendía de qué estaban hablando, ¿no? Ya cuando yo llegué a la preparatoria, un poco por estas cosas me interesé por la economía y venía como del track de física. Por eso decidí entrar a la... Y además te habrá tocado la 94, 95. Y me tocó en la universidad. Exacto. Entonces, pero ya me toca como en el primer año que empiezo a estudiar economía. Yo estudié en Monterrey, entonces los primeros años eran como un tronco común, llevaba otras materias, claro, contabilidad, etcétera. Y como entro a la economía y luego me toca la crisis del 95. Entonces un poco como economista ya iniciado ahí, vivir este evento de estrés financiero, pues fue no solamente estresante, fue bastante ilustrativo en cuestiones de qué estaba pasando en el país. Y ahí se me acrecentó todavía más el interés de entender los eventos financieros, los eventos económicos, la política económica, fiscal, monetaria. Y luego por eso decidí continuar con los estudios de economía en una maestría aquí en el Colegio de México. Pero eso prácticamente, entre más lo pienso hacia atrás, esos fueron los momentos decisivos. Claro, porque además, pues era entonces presidente Ernesto Zedillo, obviamente, y parecería que desde entonces hasta ahora la parte económica se volvió, desde el punto de vista de la política pública y de la política en general, pues los principales figuras siempre fueron con un corte económico, ¿no? Es decir, los secretarios de Hacienda, etcétera, siempre lo es naturalmente, pero parecería que en el mundo, digamos, sobre todo de Miguel de la Madrid y José López Portillo y hacia atrás, había siempre una parte también política que era más relevante, ¿no? Sí, no, sin duda. Como que veníamos de una temporada, o mejor dicho, de una época de grandes reformas políticas. Luego creo que los eventos económicos dominan, ¿no?, la agenda pública y las decisiones económicas se vuelven tal vez más importantes, aunque a la par sí había, creo yo, reformas políticas muy importantes como los institutos de transparencia, los institutos de las mismas elecciones, todo esto, ¿no? Pero sin duda, por ejemplo, decisiones como si el tipo de cambio debía flotar o no, si tenía que ser flexible, pues yo los viví como estudiantes, ¿no? Claro. ¿En qué universidad estabas? Yo estuve en el Tecnológico de Monterrey, en el campus Monterrey. Ah, estuve qué interesante. Casi 5 años viviendo en la ciudad de Monterrey, una inmersión total de la cultura. ¿Pero naciste acá en la Ciudad de México? ¿O? No, yo soy de Veracruz, soy de una ciudad pequeña en el norte de Veracruz que se llama Papantla, seguro lo ubican por la vainilla, los voladores de Papantla, la cumbre Tajín, en la zona arqueológica del Tajín, la zona Totonaca. Ahí es donde yo nací, ahí está mi familia. ¿Y por qué el TEC? ¿Por qué es interesante? Normalmente, pues la UNAM obviamente es un referente global, digamos, en términos de escuelas de economía, y el TEC lo es, pero muy del sector privado, considerando cómo ha sido tu trayectoria, es interesante. Sí, esa es una muy buena pregunta, porque en aquel entonces, como estaba metido un poco en la onda de estudiar física, y mi papá es ingeniero, como que de alguna manera... era una decisión natural que estudiara en una escuela tecnológica. Claro. Sin embargo, también yo tengo familia aquí en la Ciudad de México, entonces siempre veníamos de vacaciones y mi ilusión siempre era como estar en la ciudad. Fue una decisión un poco difícil porque era joven, entonces un poco mi familia se inclina a que mejor me vaya a Monterrey en los 90s, pero una vez que acabé, pues me vine corriendo a la Ciudad de México y desde entonces ando por acá. Con el Colmex. Ahora, con Carlos Ursúa, ¿cómo era y sobre todo qué aprendiste? Porque eran años de mucha formación. Además te tocó una generación que pues ha resultado muy, muy poderosa en términos de los lugares que ocupan, ¿no? Sí, hace poco reflexionamos sobre eso. Carlos Ursúa fue mi profesor de econometría y de microeconomía. Me acuerdo muy bien en el Colegio de México. Y yo entré al colegio en el 99. Y bueno, la elección de la jefatura de gobierno sucede e inicia en el 2000.
Entonces él es invitado como secretario de Finanzas, ¿no? Carlos, yo me acuerdo con mucho cariño de él y solo tengo palabras de admiración, respeto, porque era una persona muy sencilla. Él es doctor en economía y cuando uno es estudiante, ellos los vemos como, ¿no? Como dioses. Sí, sí. Y él no le gustaba que le hablaran de usted. Siempre te decía, háblame de tú, dime Carlos. Y a mí me costaba mucho trabajo porque siempre le decía doctor Ursúa. Sí. No, háblame de tú, soy Carlos, ¿no? Y él siempre te llamaba maestro desde el primer día que entrabas a la maestría. Entonces estaba como un reconocimiento. Ajá, tú todavía no habías ni pasado el primer examen y él ya te llamaba maestro. Entonces era muy motivacional estar cerca y también muy formativo. Y yo creo que, sus grandes legados tienen que ver con análisis e investigaciones económicas. Es de los pocos mexicanos que tiene publicaciones en revistas muy especializadas. Él es el creador de una prueba de normalidad de errores que se llama la prueba Ursúa, así la podemos encontrar en los paquetes econométricos. Pero sobre todo formó cuadros muy importantes. Él nos dio clases no solo a mí, también le dio clases, por ejemplo, a Victoria Rodríguez, que ahora es la gobernadora del Banco Central. Y de hecho nos reclutó, entramos a trabajar con él en la Secretaría de Finanzas. Y muchos de los funcionarios que estuvimos en la Secretaría de Finanzas entre el 2000 y el 2006, cuando el presidente era el jefe de gobierno, pues ahora lo seguimos apoyando en lo que podemos en algunas secretarías o agencias como es el Banco Central, la Secretaría de Hacienda, en algún momento Economía, donde estuvo también Graciela, y otro tipo de secretarías o ministerios de línea. Y desde el punto de vista didáctico, además de esta sencillez, porque una parte es la académica, ¿no? Que claro, evidentemente era muy brillante, pero la otra es que cuando estás en la administración pública hay un montón de cosas que saber y que un mentor te va a ayudar a subsanarlas, desde las inercias burocráticas hasta la grilla que se puede dar en un gobierno tan poderoso como el de la Ciudad de México en ese entonces. Sí, no, y eso a veces pues no te lo enseñan en la universidad, ¿no? Ni en las maestrías. Por más que luego estudies política pública o algo, la verdad es que lo aprendes en el día a día, pero yo recuerdo 2 consejos que él me dio el primer día que me presenté en la Secretaría de Finanzas. No, tuvo un gran gesto conmigo, me invitó a comer, ahí fuimos ahí a unos pollos asados y me dijo, yo te daría 2 consejos, ¿no? Porque le dije, ¿qué me aconsejas? ¿Qué esperas claro de mí? ¿No? Y me dice, número 1, un buen funcionario siempre se mete en el detalle de todo. Tú no necesitas tal vez ser experto, pero si eres metódico y lo entiendes bien y quieres resolver un problema, lo vas a poder hacer, ¿no? Con la formación que tienes. Entonces me dijo, métete al detalle, entiende las cosas. Y eso es algo que se me quedó muy grabado porque a la fecha lo sigo haciendo, ¿no? Inclusive con temas que van más allá de la secretaría. Y el segundo que me llamó la atención y tiene que ver más con, a veces con la economía política o la grilla, como decimos, siempre búscate un sustituto. Yo decía, ¿cómo? Porque parece contraintuitivo, ajá, ¿no? Tú lo que quieres pues es destacarte. Y me dijo, sí, porque si haces bien lo otro y eres muy bueno, lo peor que te pueda pasar es que no te quieran mover porque eres muy bueno, claro, ¿no? Si no tienes con quién te sustituya, no vas a poder dar el siguiente salto. Entonces tienes que formar gente que esté contigo, que te pueda sustituir el momento en el que tú tienes que dejar una posición. Y eso para mí fue revelador porque era muy contraintuitivo. Tú no quieres que te sustituyan, ¿no? Pero lo tienes que aprender a hacer. Y es la importancia creo, de un enfoque de ser mentor y de formar cuadros profesionales, institucionales, en todas las instituciones. Yo creo que es algo que deberíamos de hacer todos los funcionarios de manera sistemática y recurrente. Y es muy interesante, es la primera vez que yo escucho ese concepto, me parece un gran consejo, obviamente también de cara al sector privado, porque ocurre exactamente lo mismo en cualquier organización humana. Pero además te permite ir formando un legado, porque hoy estamos hablando de Carlos Ursúa, que es ampliamente reconocido justamente porque tenía esta generosidad. Y cuando uno se plantea, digamos, con la capacidad de formar a alguien mejor que tú incluso, quiere decir que los equipos son auténticamente muy buenos. Y a veces lo que vemos en política es que pues se generan cuellos de botella de talento por liderazgos muy tóxicos, ¿no? Y creo que eso lo resuelve. Sí, y resuelve los problemas. Eso lo vemos en muchas organizaciones. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Banco Mundial y, por ejemplo, el Banco Mundial tiene una política muy clara de ir formando cuadros institucionales que en el tiempo van haciendo carrera, pero son los que van nutriendo y manteniendo la operatividad de un banco. A veces en un gobierno eso es más difícil, pero una acción o una visión de ir formando cuadros profesionales que no necesariamente tienen que estar siempre en la misma área, es usualmente una visión más expansiva de formar este talento y que puedan ir tomando responsabilidades mayores. Y efectivamente a veces ves empresas o gobiernos donde el liderazgo es muy implosivo, ¿no? No necesariamente quieren, o no necesariamente son formadores de talento,
o contribuyen a que las carreras avancen, ¿no? Y eso incluso en la gestión interna para formar talento tienes que ser muy abierto en compartir información, conocimiento, etcétera, porque a veces también hay gente muy brillante que puede ser generosa o no, pero que no comparte información y eso cuesta mucho trabajo en los equipos, ¿no? Sí, y a veces más bien bueno, tal vez hablando un poco personalmente, yo lo vería también como le tienes que dedicar tiempo y tienes que tener tú un compromiso, porque en realidad nadie te lo pide o tal vez tu equipo lo espera, pero si no te das todo el tiempo de hacerlo, pues terminas nada más administrando lo que tienes que administrar y tal vez vas a dar muy buenos resultados, pero no necesariamente transmites ese conocimiento o le das la oportunidad a miembros de tu equipo que también, como decimos coloquialmente, que se fogueen, ¿no? Que participen en reuniones. Luego tú no quieres que se equivoquen o que salgan mal, pero pues tienen que tomar decisiones y a veces hay que cometer también algún tipo ahí como de fallita, ¿no? Si no, no se aprende. Si no, no se aprende. Oye, y termina entonces pues en el 2006 se acaba el gobierno de la Ciudad de México porque el presidente López Obrador va justamente a competir la primera vez. ¿De ahí te vas al Banco Mundial o qué siguió en tu carrera? No, de ahí estuve prácticamente casi medio año. Mi jefe fue Mario Delgado, fue el secretario de Finanzas que sustituye al secretario saliente. Cuando llega, ahora el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como jefe, nombran a Mario Delgado secretario de Finanzas y estuve trabajando 6 meses con él. Pero en ese inter me invitan también a unirme a Banobras, de hecho. Y entonces ahí me uno al gobierno federal, un poco ahí en el circuito sendario, en la Banca de Desarrollo Mexicana. Y estuve 6 años trabajando en el Banco de Obras y Servicios Públicos, precisamente tratando de estructurar proyectos de inversión de infraestructura, financiamiento a municipios y financiamiento a organismos operadores de agua, por ejemplo. Entonces trabajábamos mucho con finanzas subnacionales, trabajábamos mucho con asistencia técnica de los bancos internacionales de desarrollo, como el BID, por ejemplo, para que pudiéramos acercar esos recursos a los estados. Hicimos un programa muy bonito que se llamaba Banobras FAIS, les adelantábamos recursos para hacer infraestructura básica, pero me aventé prácticamente los 6 años pues como funcionario del banco. Qué interesante, porque entonces la crisis hídrica que hoy está enfrentando el país, yo tengo la visión, digamos, que una parte fundamental para resolverlo, porque las sequías van a continuar, pues es la infraestructura básica y la banca de desarrollo, y entonces ahí tuviste una buena profundidad. Sí, es importante el despliegue de infraestructura, porque casi todo tiene que ver o con presas o con tuberías, ¿no? Plantas recicladoras. Y luego sistemas de riego. Y México tiene un modelo de banca de desarrollo sectorizado. Banobras se especifica puramente en infraestructura y gobiernos. Y también hay una parte importante en el manejo de agua que tiene que ver con certificaciones, por ejemplo, de reuso, ¿no? Que los edificios reusen el agua, que minimicen el desperdicio. Ahora hay una tendencia, por ejemplo, a la desalinización y eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque también tiene efectos en el medio ambiente. Entonces tratábamos de trabajar mucho no solamente con el componente de financiamiento, sino de asistencia técnica, es decir, ayudar a los estados a decidir cuál era tal vez la mejor política, la mejor infraestructura, tratar de fortalecer las capacidades de administración de infraestructura en los gobiernos subnacionales, ¿no? Como les llamamos. Y voy a hacer un salto porque quería ir, digamos, cronológicamente después qué pasó, pero creo que es importante en la coyuntura del tema del agua, que lo va a seguir siendo, sobre todo en la etapa que viene. ¿Cuál es tu visión en términos de cómo enfrentar? Porque con ese conocimiento que adquiriste, pues claramente habrá mucho que resolver en los siguientes años porque pues ya la crisis del agua en México es patente, ¿no? A mí me toca viajar por todos lados y no hay lugar al que vaya, salvo estuve en Mérida hace unos días, pero todo el mundo tiene problemas de agua. Sí, México tiene, y no nada más México, en general el mundo tiene ya estamos enfrentando problemas como le llaman de estrés hídrico, ¿no? En algunas regiones más acentuados que en otras. Y digamos, poco si hablo de lecciones aprendidas, incluyendo los años de experiencia que tuve en Banobras. Número uno, a veces nos olvidamos en México que somos un país federativo. Como que pensamos que es un arreglo político normal y es una excepción en el mundo. Y lo digo porque esto implica que los estados tienen capacidades de administración autónomas, ¿no? En una federación los estados preceden a la federación, se unen, pero tienen sus leyes, tienen autonomía de gestión y eso implica que ciertas funciones recaen en los estados y en otros países la función recae en el gobierno central. Y es la diferencia entre un gobierno central y un gobierno federal. Entonces, en México somos un país federativo con un gobierno federal y estados, y los estados y sobre todo los municipios tienen las funciones de manejo de agua, ¿no? Entonces, la federación como que cuida los mantos freáticos, los administra las licencias, pero al final de cuentas quien la distribuye,
la rehúsa o la trata, son iniciativas subnacionales. Ajá. Lo voy a poner más específico, municipales. Y en ese sentido hay municipios que tienen una amplia capacidad de gestión. Pensemos un poco en Monterrey, de hecho, es uno de los mejores municipios que gestiona el agua. Y hay otros que no lo tienen tanto. Y entonces esta disparidad es la que creo que está generando un rezago importante en que México como país en conjunto, formado por una federación, estados y municipios, tenga una gestión más sofisticada del agua. Además tenemos consumo industrial que consume con el consumo privado. Tenemos diferentes regiones en el país, una zona norte más desértica, en el sur, aunque hay muchos mantos y tenemos otro tipo de ecosistemas, no necesariamente tenemos la infraestructura. Y esto es lo que está generando una presión en la demanda. Yo creo que este es un tema crucial. Y entonces tendría que venir un rearreglo, porque tiene sus ventajas, ¿no? Cuando tienes un arreglo, digamos, en donde el municipio tiene mucha latitud a la hora de decidir la gestión del agua, pues tendrá mejor conocimiento para resolver, pero al mismo tiempo los recursos son más limitados y el talento también, hay que decirlo, porque no es lo mismo, tienes muchas calidades, por decirlo de manera elegante, en los liderazgos a nivel municipal, también estatal, y en cambio desde la federación pues tienes una especialización técnica y suele haber mucho más talento. ¿Tendríamos que reorganizar? ¿En algún momento pasaría por eso? Pues esta es una muy buena pregunta. No he formado todavía yo un criterio de respuesta, pero si me permites una reflexión, por ejemplo, pues precisamente en una lógica de manejo de riesgos, lo que tú quisieras es que el que esté más cercano al riesgo es el que estaría en mayor capacidad de atenderlo, ¿no? Y en este caso, quien está más cercano a este tema, pues es el municipio. Claro. Pero efectivamente, como dices, hay como mucha brecha de capacidades distintas o distintas capacidades a lo largo de los diferentes municipios. Y entonces más bien pareciera que la solución es que se tiene que subir a la federación o al estado. Y sin embargo, la lógica política que te da una federación es que los estados se unen para generar una economía de escala, ¿no? ¿En qué temas? En seguridad nacional. Entonces, en lugar de que cada estado tenga su ejército, pues se lo delegas a la federación. La política exterior, por ejemplo, en lugar de que cada estado ande por el mundo con una política diferente, tendríamos 32 políticas, pues se lo das a la federación. Y el agua, en temas generales, como un recurso natural, pues es de la federación, y así lo decidió México hace muchísimos años. Entonces pareciera que el manejo para que fuera eficiente, tal vez tendría que regresar a ser como un enfoque de descentralización, cuando en realidad el espíritu de una federación va a la descentralización. Entonces no tengo una respuesta, lamento aceptarlo, pero cuando haces esta reflexión lo que queda claro es que hay que trabajar en las capacidades municipales y tal vez un acuerdo intermedio en el que delegas estas funciones al Estado que tiene mayor escala, ¿no? Y mayor capacidad de implementación, pudiera ser un arreglo intermedio, ¿no? Claro. Pero esto implica que se tienen que formar convenios entre los estados, la federación y los municipios, y ahí el esfuerzo de coordinación es muchísimo más grande. Claro, sí, y cuando tienes que priorizar desde la administración pública, a lo mejor es un esfuerzo, no vas a gastar tantas baterías, dependiendo digamos, ir resolviendo la parte crítica. Pero es que es tan fundamental, sobre todo, como bien lo dices, a escala global, que habría que ver cómo está generando. Siempre pensaba cuando se daba toda esta discusión de Tesla y tal, y decían, no, lo que pasa es que en Nuevo León no hay agua. Y yo decía, bueno, si se van a frenar las inversiones por un tema de agua, pues entonces la parte norte del país pues no va a prosperar. Y veo a estados como Israel, la verdad tengo cero conocimiento de cómo gestionan su agua, si es federal o cómo es el arreglo allá, pero claramente lo han hecho muy bien. Es un país que vive en medio del desierto y son altamente prósperos, tienen industrias intensivas en agua como semiconductores, ¿no? Sí, de hecho, qué bueno que mencionas Israel o sobre todo los países de la península arábiga. Prácticamente casi todos desalinizan el agua, porque precisamente no tienen mantos como los tenemos aquí en México. Pero tienen una política de reuso muy intensiva y muy sofisticada. Entonces el modelo de ellos, digamos, no tienen agua dulce que puedan o presas, desalinizan el agua, pero entonces tienen un reuso, tienen un circuito donde el agua está dando vueltas y la pequeña merma que se pierda es lo que compensan con la desalinización. Ajá. Y un enfoque en donde desalinices todo y lo echas a la alcantarilla, pues es altamente contaminante, de hecho. Yo creo que ellos tienen un modelo que se basa mucho no en la tecnología de desalinización, sino en realidad es en el reuso. Y eso implica certificaciones para los edificios,
el reto más importante en México es el agua que se utiliza en el sector agrícola, ¿no? Que hay que cambiar la tecnología de riego y todo esto. Eso implica inversiones muy fuertes, pero un enfoque como el que están haciendo ellos debería llevar aparejado un esfuerzo muy grande de reuso, de reutilización, de reciclaje, ¿no? Y ahí la banca de desarrollo, regresando al inicio, es fundamental, ¿no? O sea, el papel que tendrá que jugar hacia adelante es inevitable. Es inevitable y creo que la banca de desarrollo está obviamente llamada a ser un actor importante en todas estas inversiones. Y también creo que tenemos que encontrar mecanismos en los que, digamos, si todas estas inversiones descansan en los gobiernos siempre enfrentan restricciones de balance o restricciones de deuda. Y entonces ahí como que encontrar otro tipo de esquemas que pudieran acelerar las inversiones sería importante, y la banca de desarrollo, pues esa es una clara falla de mercado que la banca tiene que estar atenta. Exactamente, porque además a veces el sector privado, pues lo que necesita son las garantías, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí se puede, en esta participación, pero en esquemas ciertamente sofisticados, que creo que es que el tema del agua me preocupa un montón, porque evidentemente los cuellos de botella de crecimiento hacia adelante, como bien mencionas en la parte agrícola, y siempre digo en algunas conferencias, que si alguien en cualquier organización humana te dicen, oye, perdiste la mitad de tus recursos, pues ya estás despedido, ¿no? Se tardan 2 horas en despedirte, 1 hora en lo que te preguntan por qué pasó eso, y la segunda, pues en lo que se da el proceso. Y en el agua, en la distribución de agua en las ciudades, pues se pierde el 50%, y en el campo, pues también más del 50%, y ahí utilizamos el 70%, o, digamos, del agua. Y si hoy tenemos zonas de las ciudades y en el país que no tienen agua, estamos perdiendo la mitad o sea, no puede seguir ocurriendo, ¿no? Y entonces, si lo quiere uno ver positivamente, pues quiere decir que podemos resolver el problema hacia adelante. No, sin duda. Yo creo que hay áreas de oportunidad muy claras para optimizar el uso del agua, sobre todo el reuso, el tratamiento, y se tiene que hacer no solamente con infraestructura, también con tecnología. Otros países lo han hecho muy exitosamente, pero creo que necesita ya estar a un nivel alto de prioridad, ¿no? Y no nada más en México, lo vemos alrededor del mundo, ¿no? Claro, sí. Prácticamente el agua para consumo humano, y sobre todo que son requerimientos importantes para actividad industrial, empiezan a competir. Antes no sucedía eso. Eso es fundamental. Bueno, y luego de ahí te vas de Banobras al Banco Mundial. Sí, de ahí por ahí del 2012, cuando llega otra vez otra transición y el cambio de gobierno, un poco previendo que iba a haber cambios, y también queriendo yo tomarme como un espacio para volver a refrescarme en la parte académica, decido pues correr un proceso de admisión con algunas universidades. Me aceptaron en 3 ahí, que fue ya prácticamente donde andaba mi grupo de decisión. Pero yo decidí irme a estudiar a Georgetown, ¿no? Me aceptan, y obviamente y quiero irme ahí porque saliendo de Banobras me doy cuenta que la banca de desarrollo, como que yo sí sentía que nos quedábamos cortos a veces en algo muy importante, que era la asistencia técnica. Y mi contraparte natural en Banobras era el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la agencia francesa, y ellos tenían otros enfoques de asistencia técnica. Entonces me queda un poquito ahí como la idea de tal vez entrar a trabajar a una de estas agencias. A la agencia francesa no podía porque no tengo nacionalidad francesa. No sabía, pero se necesita. En el Banco Mundial todos necesitan ciertas nacionalidades. México es miembro del Banco Mundial y del BID. Entonces cuando me fui a Georgetown con la intención de estudiar una maestría en gestión de políticas públicas, se llamaba oficialmente el programa. Pero entro a trabajar como consultor al Banco Mundial, también un poco como en parte suerte y en parte que andaba por ahí, y me invitan a participar en un proyecto en Jamaica. Entonces termino como consultor en Jamaica al mismo tiempo que estaba haciendo mi maestría, y de hecho mi tesis en Georgetown es sobre un esquema de financiamiento para responder a desastres en las islas del Caribe. Wow. Y empiezo como 1 año estudiando y trabajando, y pues me terminé quedando 6 años y entré como equipo, como staff del banco, prácticamente hasta el 2018. Entonces sí me aventé casi 6 años trabajando en el Banco Mundial, en el área de América Latina, prácticamente alrededor del mundo. Me tocó trabajar en Mongolia, en Portugal, Mozambique, y casi todos los países de América Latina, el Caribe. Y ahí aprendí mucho porque pues venía con una referencia institucional mexicana. Y bueno, los países son muy diferentes, tienen diferentes niveles también de desarrollo, diferentes niveles de diseño institucional también.
Por ejemplo, para mí fue ilustrativo trabajar en el Caribe porque todavía siguen siendo parte del Commonwealth, ¿no? Ajá. Entonces siguen siendo parte de la corona británica y son parlamentos, no congresos. Entonces era muy ilustrativo trabajar en ambientes diferentes. Y eso es muy, muy útil. Te contaba que yo recientemente viajé, me encanta viajar, pero sobre todo lo que me ayuda es a ver a México desde afuera y te cambia totalmente la visión, porque ver a México en el contexto global te hace ver el país grande que somos de enorme potencial y también te hace ver algunos otros países que a lo mejor no son tan grandes como México, pero que han hecho algunas cosas bien. ¿Cuál fue algunos de tus hallazgos, digamos, viendo a México desde afuera, que es maravilloso vivir afuera por esa posibilidad? Bueno, ya lo voy a decir porque yo me di cuenta en Banobras, cuando llegaban las agencias internacionales y nos decían, ¿por qué no hacen esto? Nosotros, no, pues ya lo hacemos, ¿no? En México lo estamos haciendo bien. Y tal vez sí lo estábamos haciendo bien, pero ya llevamos mucho tiempo haciéndolo de una manera y ya había tal vez una mejor forma de hacerlo. Y sí siento que como país nos hemos como aislado mucho pensando que somos como la punta de lanza en todo. Y efectivamente en muchas cosas México es súper innovador. Pero en otras no tanto, ¿no? Nos hemos quedado un poquito atrás. Y lo que he aprendido es que siempre puedes aprender de algo o de alguien, ¿no? Claro. A veces hasta en la peor situación siempre aprendes algo. Y lo que sí me tocó ver ya es que cuando estabas en el Banco Mundial, por ejemplo, ver algunas cosas que hacían otros países de Sudamérica, que eran más chicos, son más chicos que nosotros y tal vez tienen un nivel diferente de desarrollo, pues estaban abordando mejor una política pública por diferentes contextos y decisiones, ¿no? Y a veces sí un poco nosotros encerrados en, pues ya lo estamos haciendo bien, tal vez lo pudimos haber hecho mejor si hubiéramos incorporado otros elementos que ya estaba probado que servían. También es cierto que los países son muy diferentes y no hay una receta para todos, pero por eso siempre le vi mucho valor y ahora le encuentro cada vez más cuando generamos estos como ejercicios de intercambio de prácticas, donde no vamos a decir qué es lo que hacemos necesariamente bien, decimos yo hago esto, tú haces esto, lo comparamos y casi siempre que tienes estos ejercicios aprendes mucho. Yo participaba mucho como el enlace con algo que se llama el Foro de Tesorerías de la América Latina. Nos reuníamos todas las secretarías de Hacienda a hablar de gestión de deuda y de tesorería. Y ahí yo aprendía mucho de mis contrapartes del Banco Interamericano y de los países. Eso lo hicimos, yo formé ahora una red que se llama, no inventé el hilo negro, la verdad más lo copié, pero formamos una red de administradores financieros públicos mexicanos, donde el director de ingresos, el de gasto, el de compras, el de la deuda, nos reunimos una vez al año un día y hablamos de cómo hacemos las cosas. Y a todos les ha gustado porque aprendemos mucho uno de los otros. Y eso creo que es, tener esta como apertura es muy importante para ir mejorando los procesos dentro del gobierno y seguro dentro de las organizaciones. Sí, me contaba Javier Marroquín, el de Tlaxcala, que cómo se ha aprendido en ello, ¿no? Él es bastante bueno, porque hay cosas que a lo mejor se sabe en el sur o en el manejo de la tesorería y que sí que ha hecho mucha escuela. No sabía que tú eras el que lo había impulsado. Sí, qué bueno. Llevamos ya 3 años con la red, la formamos hace 3 años. Tenemos un website ahí es el repositorio con todas las presentaciones, los videos. Pero ha sido muy bonito porque inclusive en Brasil hay una organización igual, la hemos conectado. Entonces a veces los brasileños nos mandan videos y todo. Y nos acompañan usualmente las agencias internacionales con expertos, consultores. Yo creo que lo más importante también no es que solo que aprendemos todos de todos, sino que cuando un gobierno estatal, por ejemplo, inicia, va al foro y usualmente ve a otros ministros, secretarios de finanzas o secretarios que ya llevan 2 o 3 años. Entonces como que les reduce también la curva de aprendizaje. Dicen, bueno, ya sé cómo empezar a hacer esto, ¿no? Porque lo ven ahí. Entonces creo que ha sido un ejercicio muy bonito. Eso lo aprendí yo en el Banco Mundial, precisamente vinculándome con otros países. Sí. Y además yo tuve la oportunidad de vivir en Washington 6 meses, sí, y lo que me hizo reflexionar, primero mucho de Estados Unidos, ¿no? Y te quiero preguntar, ¿cuáles fueron viviendo en el corazón político de Estados Unidos, que es Washington, D.C., donde está Georgetown, que además es maravilloso vivir ahí? Pero la otra parte es que te das cuenta, el mundo transcurre, o sea, si hay un centro de poder es Estados Unidos. Uno va caminando en frente de la Casa Blanca, a mí me encantaba cuando me aburría, iba enfrente y siempre estaba ocurriendo algo, o veías una caravana y era el presidente de cualquier país, y te das cuenta la magnitud, digamos, de esa gran economía que es Estados Unidos. ¿Qué aprendiste estando en Washington y al mismo tiempo viendo el resto del mundo? Debe ser un aprendizaje extraordinario. Fue una gran experiencia vivir en Washington. Viví prácticamente 6 años. Y bueno, tú conoces, pero Washington prácticamente es una ciudad pequeña. Tiene como 700,000 habitantes con 3 distritos. El cuarto ya nos alcanzó a formar.
Y sí está como muy concentrado urbanamente, ¿no? Y sin embargo, casi toda la población en DC tiene que ver con la política, o sea, Casa Blanca, funcionarios del Ejecutivo, funcionarios del Legislativo, la Corte y luego las embajadas. Entonces, en realidad es como un centro político muy importante. Y bueno, tienes este tipo a veces de acceso de que ves a alguien, algún primer ministro, ¿no? Sí. En la calle, etcétera. Pero sobre todo entender la forma en la que Estados Unidos toma decisiones, ¿no? Para mí fue ilustrativo. Yo recuerdo muy bien cuando se habla de política exterior, por ejemplo, nosotros entendemos la diplomacia y Estados Unidos tiene otro concepto de política exterior, ¿no? Que tiene que ver inclusive con la vinculación militar. Entender esto me tomó tiempo, pero también es ilustrativo porque al final de cuentas México termina siendo parte pues, de un bloque comercial muy importante con una integración que se está cada día creciendo más con Canadá y Estados Unidos y entender las diferencias culturales, pero también los enfoques de política. Creo que es importante para mantener una buena relación entre países vecinos, pero además donde somos aliados. Y por mucho que tengamos culturas diferentes, la verdad es que compartimos valores occidentales, ¿no? Y eso es a veces lo que te das cuenta en Washington, ¿no? Que lo ves ahí luego en el día a día. Sí, a mí la verdad es que además es muy interesante porque por un lado instituciones muy abiertas, a mí me tocó ir al Capitolio, por ejemplo, poder ir al juicio de impeachment ahí, para mí era inédito, nunca había ido al Congreso de México y estaba en el de Estados Unidos con una enorme apertura y al mismo tiempo algo que me sorprendió es también, y se habla poco, los segregados. Si uno toma el metro y vas allá, más allá del Capitolio, es otro Estados Unidos y es muy dramático como esa parte de cuadrantes, digamos, en donde la parte afroamericana es otra, totalmente, no tiene nada que ver con Northwest, ¿no? Que es donde están todos. Sí, exactamente. No, lo mencionas muy bien y se oye crudo, pero así es una ciudad segregada, muy chiquita, pero segregada. Inclusive es la sede de prácticamente casi todas las agencias de desarrollo y ves mucha pobreza también afuera de las agencias. Entonces hay como un choque a veces ahí medio irónico de la realidad, muy dramático. Pero bueno, creo que eso pasa en todos los países. Sí, es súper interesante. Es interesante. Y bueno, pues ya después, ahora, en estos años, ¿cómo ha sido estar en estos años en la administración pública y en la Secretaría de Hacienda? Pues en el papel más relevante, obviamente, salvo el secretario de Hacienda, pues te ha tocado estar ahí en una trayectoria muy importante. Sí, bueno, a mí me tocó, no sé si fue suerte o no, pero me toca que el gobierno, bajo el mando del presidente López Obrador, toma una decisión de achicar el tamaño del Estado, ¿no? Sí. Entonces se hacen reducciones se ha venido haciendo cada vez, se ha contraído el tamaño del gobierno, ¿no? Como política de austeridad, el presidente de alguna manera pide que se identifiquen algunas áreas que se puedan consolidar. Y entonces a mí me toca que en la Secretaría de Hacienda, primero llegué como titular de crédito público, a ser el gestor de la deuda. Eso prácticamente lo he hecho toda mi vida. Sí. Una anécdota, de hecho, mi primer trabajo en la Ciudad de México fue llevando la deuda de la Ciudad de México, ¿no? Perdón, pero me acuerdo mucho también que después Mario Delgado hizo un esquema relativamente innovador, ¿no? Sí, de refinanciamiento, cuando llegó la nueva administración en aquel entonces. Pero después me toca asumir la subsecretaría del ramo, como se le conoce, que es la de Hacienda y Crédito Público. Lleva funciones de planeación económica, deuda pública, la regulación financiera, la política de banca de desarrollo, asuntos financieros internacionales y seguros y fianzas, ¿no? Banca y ahorro, todo esto. Pero el presidente decide que cada secretaría tiene que eliminar una subsecretaría. Entonces, en la Secretaría de Hacienda, la subsecretaría más pequeña era la de ingresos, ¿no? Había 3 subsecretarías, egresos, Hacienda e ingresos. Y entonces ingresos se fusiona con Hacienda. Entonces prácticamente a mí me ha tocado tener la cachucha de 2 subsecretarios en estos últimos 6 años. Propiamente la de ingresos desaparece y solo existe ahora la de Hacienda, pero que tiene funciones de política fiscal, tributaria, no tributaria y de hidrocarburos. Entonces en este sentido ha sido retador, han sido prácticamente llevar 2 subsecretarías al mismo tiempo. Algo que a veces me provoca un poco ahí como de conflicto es que, por ejemplo, como subsecretario de Hacienda tengo que estar atendiendo las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial en Washington y siempre son casi en las mismas fechas que cuando presentamos la ley de ingresos. Entonces, como subsecretario de ingresos tengo que estar en el Congreso defendiendo el paquete, ¿no? En la parte sobre todo de la ley de ingresos.
Y a veces se juntan, entonces no puedo ir a Washington, me quedo en el Congreso y a mí me gustaría andar en las dos, me encanta estar en el Congreso y también andar por allá. Pero ha sido retador, pero también ha sido, la verdad, muy, muy gratificante. Yo creo que ha sido el mejor trabajo que he tenido. Creo que he tenido la oportunidad también de hacer muchas cosas que tuve inclusive la idea de hacerlas en el Banco Mundial y no las pude hacer allá. En México las pude hacer por estar en la posición de subsecretario. ¿Cuál sería un ejemplo? Mira, una muy clara era la de los bonos sostenibles, ¿no? Lo quise hacer en algunos países en Latinoamérica y el Banco Mundial no necesariamente lo consideraba en ese momento tal vez una de las acciones más importantes, pero sí que se debían de considerar, ¿no? Y eso implica que te va a tomar más tiempo hacerlo, o tal vez los países luego no lo querían hacer. Pero en México pudimos hacer los bonos sostenibles. De hecho, fuimos muy innovadores. Fuimos el primer bono que está ligado a los ODS de la ONU. Y sobre eso fuimos construyendo una estrategia de financiamiento sostenible que prácticamente lo que estamos queriendo resolver es el problema del financiamiento. Y lo queremos acelerar y queremos acercar fuentes de financiamiento. No todo es el presupuesto. Esto desembocó en algo que ahora le llaman la taxonomía sostenible, que está teniendo un impacto muy importante en la regulación financiera. Los bancos la están tomando como referencia. Entonces, todo este tipo de cosas en algún momento las discutí o las quise hacer ahí en el banco, no pude. Pero ahora en el gobierno mexicano he tenido un poquito más de margen de acción en ese sentido. Y eso ha sido muy gratificante para mí, porque en los 6 años, pues mi equipo junto conmigo hemos logrado hacer lo que nos habíamos planteado para 6 años. También hay que ser muy realistas de lo que se puede hacer. Claro. ¿No? Y eso es formidable porque, o me parece súper interesante porque por un lado, en el tamaño de un estado tan grande como el estado mexicano, pues de repente parece contradictorio porque a veces vemos ciertas decisiones en términos de política energética y al mismo tiempo, y me llamaba la atención porque eso fue de la convención bancaria de hace 2 años, era lo que se comunicaba, la taxonomía. Sí. Y a mí, que no estaba obviamente con la suficiente profundidad, decía, pues qué extraño porque de repente eso parece contradictorio con otras partes. ¿Cómo se gestiona y cómo entender para los que no estamos en la administración pública la visibilidad de un gobierno tan grande y cómo se gestionan esas? De repente puede parecer esquizofrénico, ¿no? En unas cosas somos muy sofisticadas y en otras parece que vamos en reversa, etcétera. Sí, esta es una pregunta que de hecho me hicieron los inversionistas cuando hicimos Bueno, antes de colocar un bono usualmente hacemos, obviamente un estudio como de mercado para ver si lo podemos colocar o no. Y si la base inversionista lo va a comprar. Entonces, cuando reflexionamos mucho sobre el bono sostenible, una forma era irnos por un camino más fácil y tal vez tener un estándar más o menos en línea con el estándar internacional, o elevar un poquito más la barra y probar en un mercado que es mucho más exigente. Y nos decidimos ir por la segunda vía, que era el más exigente. Sí. ¿Por qué lo hicimos así? Porque, digamos, si lográbamos ese primer hito, íbamos a lograrlo el resto. Si nos íbamos por el otro camino, tal vez íbamos a tener que ir haciendo redefiniciones conforme fuéramos avanzando. Entonces, creo que lo voy a decir así, ¿no? sin ninguna intención despectiva ni nada. Creo que fuimos muy ñoños. Lo hicimos así, como fuimos ñoños de ñoños. Y elevamos mucho el estándar. Entonces, cuando hicimos la visita, sobre todo en Europa, que es el mercado más exigente en términos sostenibles, por los estándares de regulación, etcétera, y sobre todo los países nórdicos que tienen este gran compromiso, pues una de las preguntas, esto que me acabas de preguntar, esa era la primera pregunta, ¿no? A ver, tu gobierno acaba de decir esto, ¿y tú cómo vienes ahora a venderme un bono que implica políticas verdes o políticas sociales? Te podría contar 1 hora de anécdotas, pero lo vendimos, ¿no? Y esta gente pues no toma decisiones de la nada, está poniendo ahí su dinero. Compraron el bono tiene uno de los más altos estándares internacionales. Y creo que la clave de todo, lo que está representado en el bono sostenible, es que la política verde que tiene el país y que fue construyendo durante mucho tiempo, porque así se hizo, ¿no? Lo digo en el sentido de que el mayor foco era la política ambiental o de cambio climático, y un poco a nivel internacional sentíamos que se obviaba o que no se le daba la misma importancia a la política social. Cuando las juntamos, prácticamente esa es la definición de sostenibilidad, ¿no? Cuando se habla de resiliencia y todo esto, hablas de que tienes que combatir el cambio climático y al mismo tiempo disminuir la inequidad, etcétera, ¿no? De hecho, es el enfoque de las grandes agencias de desarrollo. Entonces, cuando juntamos las dos políticas y les planteábamos a los inversionistas que teníamos un marco,
sea, un framework, ¿no? Un marco de referencia internacional, con filtros internacionales, con opiniones, con segundas opiniones de expertos. Sobre todo la ONU estaba también acompañándonos en el proceso y diciendo, nos gusta este esquema. México tiene métricas, tiene políticas, etcétera. Pues efectivamente tal vez hubo algún tipo de ruido sobre algunos pronunciamientos de política pública que estaban redefiniendo, pero a los inversionistas les quedaba claro que el framework tenía el más alto estándar internacional, que íbamos a ser muy transparentes con ellos en dónde se estaban usando estos recursos, cómo se estaba ejerciendo un presupuesto que estaba vinculado a los ODS. Y eso fue lo que les dio tranquilidad. La primera emisión la hicimos fue casi coincidencia, el 14 de septiembre del 2020. No fue por la fecha patriótica, salió ese día había condiciones, salimos, colocamos 750 millones de euros, una colocación relativamente mediana para el tamaño de México, pero era para probar. Fue todo un éxito en Europa, lo siguen demandando, luego fuimos a Estados Unidos, en Japón, en México lo hemos estado haciendo y hoy somos uno de los más grandes emisores de bonos sostenibles. Pero más allá de eso, tenemos uno de los más altos estándares de reporte de impacto para los inversionistas. Eso casi no lo presumimos. No, eso... Luego el reporte es como aburrido claro. Para la gente. Sí. No es como tan glamuroso como la emisión, pero es un compromiso de información y transparencia y sobre todo del compromiso del gobierno mexicano en el uso del presupuesto y que lo estamos llevando a objetivos de desarrollo. Y algo que es luego no me lo creen, pero cuando lo digo, así fue. Ha sido uno de los bonos más fáciles de vender, de hecho, porque el presidente, como viaja por todo el país, sí. Se sabe 1000 anécdotas de todos los problemas que se están enfrentando sociales en el país. Cuando tú nada más tomas ahí algunas anécdotas del presidente y se las cuentas a los inversionistas, les queda clarísimo, les retrata muy claro lo que se está enfrentando. Entonces nada más les íbamos diciendo, bueno, es que en esta zona no hay infraestructura de bancos, por ejemplo, ¿no? En esto nos hace falta agua, acá hace falta conectividad, estas personas en estas comunidades no pueden llegar al centro urbano y cuando ibas diciendo todo esto, les hacía mucho sentido y les sigue haciendo. Claro, no, y es fascinante también porque además cuando uno ve México, pues son muchos países al mismo tiempo, es decir, unidos, digamos, por lengua, cultura, etcétera. Pero vaya que somos un país enorme, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, con realidades muy diferenciadas. Y entonces por eso tampoco me sorprende en términos de caben muchas posibilidades en este país, ¿no? Y a veces vemos cosas muy diferenciadas que es importante. Y hablando de energía, eso me lleva al otro tema muy coyuntural que seguramente ahora te voy a preguntar. La típica pregunta, ¿qué te quita el sueño? Pero y supongo que depende qué momento y en qué hora del día, porque te tienes que administrar muy bien. Pero el tema de Pemex, que sin duda es uno de los retos formidables que enfrenta en el arranque la próxima presidenta de México. ¿Cuál es el marco de referencia que el responsable, digamos, de esa parte, que además te toca pues ser experto en eso? ¿Qué marco de referencia tenemos que entender que a veces no se entiende a la hora de ver cómo enfrentar Pemex? Sí, bueno, a veces lo decimos muy normal, pero cuando decimos que Pemex es una empresa productiva del Estado, en realidad estamos hablando de una empresa paraestatal, ¿no? Y esto lo digo porque ¿cuándo debe de existir o no una empresa paraestatal? Es como una pregunta muy recurrente. La veía mucho, de hecho, en el Banco Central, en el Banco Mundial. ¿Por qué tengo que tener una empresa estatal en este sector y no una privada o hay que estar el sector privado? Bueno, hubo definiciones en México muy claras de que los recursos naturales tienen que ser administrados de la mejor manera. Y hay algo que los economistas, seguro tú también lo viste mucho, la famosa enfermedad holandesa, ¿no? México ha sido uno de los grandes éxitos para evitar la enfermedad holandesa, ¿no? Que cuando se descubre un poco un recurso natural y se explota de manera... genera este tipo de desbalances. Exacto. Y entonces no se aprovechan bien los recursos. México ha sido reconocido por evitar caer en una enfermedad holandesa y administrar bastante bien los recursos, digamos, del petróleo en este caso, o puede ser otros, para el desarrollo del país. Durante mucho tiempo México, Pemex ha contribuido precisamente en la extracción de valor que tenemos en el subsuelo por el petróleo para poder utilizar esos recursos en inversiones de infraestructura. Puede haber debate sobre la eficiencia y todo esto, pero esa ha sido siempre la lógica de que exista una empresa pública o paraestatal. ¿Cuáles son los retos que está enfrentando la empresa? Y creo que ahí es donde hay que empezar a poner el contexto. Bueno, el petróleo es un recurso finito, no renovable, ¿no? Se está acabando. México es uno de los países con riqueza petrolera, pero hay otros países con muchísimo más.
Y ahí es donde Pemex creo que está jugando un rol importante y también tiene retos muy claros, ¿no? Que estábamos observando una declinación muy importante de la producción desde administraciones anteriores. Y una de las acciones y creo éxitos más importantes en esta administración fue detener la caída sostenida de la producción. Porque la caída sostenida de la producción, si no lo hubiéramos roto, más o menos ahora la producción anda como en 1.6, 1.7 millones de barriles diarios. Pero si no se hubiera roto esa tendencia, hoy estaríamos como en 1.1. Aunque la parte ahí se había diseñado en la administración anterior, pues la parte de subsanar con el sector privado, ¿no? Que corrían los riesgos, se compartían y entonces me parece que esa era la visión en términos de evitar que esa declinación continuara. Sí, luego vino obviamente el presidente López Obrador que tiene una visión distinta y... Tiene una visión distinta, pero también tiene que ver con un supuesto que en la reforma creo no funcionó o tal vez se subdimensionó. Ajá. Por ejemplo, cuando efectivamente tienes una plataforma en declinación, entonces la solución teórica que se implementa en la reforma de la administración anterior es decir, pues si Pemex no tiene la capacidad de invertir en este momento, para tratar de revertir esto, pues abramos al sector privado. Entonces eso suena muy bien, sí, en teoría, pero en un sector como el petrolero, que es de alto riesgo en el sentido de que no siempre se encuentra petróleo, digamos... Y Pemex es una empresa muy grande para un país como México. O sea, es muy grande, pero sí. Emplea mucha gente y tiene mucha presencia en los estados petroleros. La retracción de la inversión de Pemex no fue sustituida inmediatamente por la inversión privada. Por más farm-outs que se hicieron claro. Y por muchas rondas que se dieron en aguas profundas. Y no iba a suceder, y eso creo que fue como el gran supuesto que se hizo. ¿Por qué no iba a suceder? No es porque no es un tema político, simplemente... pues hay cierto petróleo en el Golfo, no sabemos cuánto, pero no sabemos en dónde está. Las empresas petroleras llegan, empiezan a explorar y usualmente les toma más de 10 años encontrar petróleo y extraerlo o empezar a desarrollar la infraestructura. Y para una empresa petrolera mundial que tiene inversiones alrededor del mundo, pues por pura teoría de diversificación de portafolios o de riesgos, no va a concentrar todo su balance en el Golfo. Claro. Entonces anda haciendo pruebas alrededor del mundo para tratar de diversificar su línea de negocio. Lo que quiero decir es, el supuesto de sustitución inmediata privada por lo público no era realista. Y entonces, ¿qué sucedió? Que Pemex se retrae, no invierte en sus activos ni en exploración ni en reservas. Los privados no llegan rápido y están probando y van viendo. Y en ese inter se generó un impasse muy importante de subinversión. Se creó mucho desempleo en las zonas petroleras. Eso tuvo repercusiones en algunos temas de seguridad pública. Yo soy de Veracruz, lo vemos en Veracruz, en la zona norte hasta casi Coatzacoalcos y en las zonas Tabasco, todo. Y entonces creo que ese supuesto estaba errado. Y tal vez era una forma de vender la reforma, ¿no? Sí, yo creo que era una... Y sumaría que a lo mejor cuando se da el boom del petróleo y gas shale en la parte de Texas, pues súbitamente cuando tú como empresa tenías que invertir recursos, pues era mucho más rentable. Hoy hacerlo, digamos, en esa cuenca o digamos hoy en Texas, más la parte de los saudíes y tal. O sea, había un entorno geopolítico que también importa mucho, ¿no? Bueno, claro, no. Y el entorno geopolítico ha cambiado drásticamente si lo comparamos hace 10 años, sobre todo en el sector... y entonces el marco de referencia de la reforma estaba muy de inicios de 2010, digamos, y el escenario cambió. Sí, entonces cuando entra la reforma en realidad no se da esta sustitución y lo que sí se genera es un impasse de inversión muy importante del lado de la empresa pública. Entonces recuperar eso ahora toma tiempo. Por eso digo que es muy importante haber detenido la caída porque cuando menos se estabilizó, ¿no? Y otro problema también de la empresa es que se sobreendeudó. En la administración anterior la deuda pasó de 50,000 a 100,000 millones. En esta administración, Pemex ya no ha tomado más deuda de mercado, se ha mantenido anclada en 100,000 millones y ahí la hemos logrado mantener. Pero al mismo tiempo entró en una fase de inversión muy importante al seguir un modelo de integración vertical, ¿no? Donde se conecta la extracción con la refinación. En ese momento entras en una fase de inversión muy importante y eso lo ha hecho sin tomar más deuda y lo ha hecho con una plataforma que está estabilizada. Entonces creo que estos tres objetivos que se han logrado en esta administración fue como una estabilización de la empresa. Hacia adelante, bueno, seguro la nueva presidenta electa y el equipo se definirán cuál será el rol que tomará Pemex. Pemex sigue siendo una empresa muy importante para México. Hay valor en el subsuelo, lo tenemos que seguir sabiendo usar, pero también hay una nueva tendencia que es la tendencia de combate al cambio climático y en ese sentido creo que es muy claro o muy ilustrativo cuando la presidenta electa
o algunos miembros o participantes de su equipo mencionan que tenemos que ver a la empresa como una empresa de transición, porque precisamente es usar esa riqueza para tratar de generar ahora una transición hacia a una economía con menos carbono, ¿no? Claro. Y el planteamiento de cara al refinanciamiento de deuda, porque obviamente pues eso ocurre cada año y siempre percibo que hay una tensión, ahora ha sido un poco distinto, entre la inercia que tiene Pemex como empresa y su titular y la Secretaría de Hacienda. Y a mí siempre me llama la atención cómo se comunica, ¿no? A veces veo mucho Bloomberg y entonces ahí sale una señal más de la visión de Hacienda, pero Pemex lleva una inercia. ¿Cómo se maneja esa parte? Porque a ti te ha tocado directamente. No, claro. ¿Y cómo es? A mí me toca, de hecho, la vinculación con la empresa y también con CFE, Sí. precisamente por un lado, por el lado de la deuda, Ajá. porque la deuda de las dos empresas ya consolida en la deuda del sector público. Cuando a veces se habla de que si podemos tomar una partecita de deuda de Pemex o algo y que eso va a subir la deuda, eso no es cierto. De hecho, la deuda ya está reconocida. Entonces la veo por el lado de la deuda y también la vemos por el lado de los ingresos por hidrocarburos, ¿no? Y en ese sentido el refinanciamiento de la deuda es importante porque primero cuando vemos o comparamos Pemex con otras empresas petroleras, el peor indicador es el de endeudamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces se ve muy bien a veces en las utilidades, en ciertos KPIs de eficiencia, pero no necesariamente en el de la deuda. Ahí sí se ve que se compara muy mal con el resto. Entonces la carga de deuda es muy grande. Refinanciar la deuda va a ser importante porque eso libera recursos presupuestales y entonces Pemex los puede utilizar para otro tipo de inversiones. Ya lo decidirán como empresa. En este momento Pemex tiene un sobrecosto alto y creo que el objetivo más bien para poder refinanciar es primero definir algunas señales hacia los mercados para lograr que el diferencial que paga Pemex con respecto al que paga el gobierno federal sea el mínimo. ¿Cuál es ese nivel? Bueno, pues, depende del mercado, Uh-huh. pero si lográramos eso, entonces el refinanciamiento sería muchísimo más eficiente y entonces podría la empresa liberar estos recursos. De lo contrario, si no, pagar la deuda te va comiendo el presupuesto. Por eso es importante tener el refinanciamiento y lo que dicen los financieros, ¿no? Eliminar el riesgo de rollover. Claro. Eso creo que es el mayor. Y ahí, bueno, pues están en eso, ¿no? En la formulación ha habido muchos comentarios, han salido notas al respecto, porque entre más quitas la presión de hacerlo anualmente, pues puede darte más margen, ¿no? Si lo haces en un buen momento y el mercado te cree, que debe haber ahí muchas preguntas. Sí, primero hay que ver si hay condiciones de mercado para hacer las operaciones. Hemos hecho varias. En el 2019 hicimos un manejo de pasivos conjuntos con Pemex. En el 2021, a finales del 21, volvimos a hacer otro. Fueron muy exitosos, fueron muy bien recibidos por los inversionistas extranjeros. Y el problema, más bien las limitaciones que tenemos actualmente están más en la parte legal que en la financiera. En la parte financiera yo creo que hay soluciones muy claras. Sí. Pero legalmente las reglas fiscales, la regla de balance y de techos de endeudamiento que tiene México limitan el campo de acción. Y por eso es que hacemos a veces transacciones no muy grandes, sino más medianas. Y obviamente tenemos que ver si está ahí el mercado o no, qué esperan los inversionistas. No necesariamente estamos tratando de complacer los mercados porque tenemos que velar por el Estado mexicano, pero tiene que hacer sentido para todos. Entonces yo creo que uno de los grandes temas de la empresa precisamente es refinanciar su deuda, que pueda tal vez eventualmente pues liberar esos recursos y utilizarlos de la mejor manera. Y ahora, porque una cosa que alguna vez que platicamos anteriormente, pues no estaba y ahora sí está, que es la configuración del Congreso que permite tomar medidas que tendrían que pasar por el Congreso, que le darían mucha agilidad a ese refinanciamiento, digamos, a esa parte, y que hoy lo pueden hacer. ¿Cuál sería el diseño deseable? Digamos, estoy hablando aspiracionalmente porque finalmente los legisladores pues también tienen que tramitar su parte, ¿no? Pues usualmente hay leyes, no usualmente, hay leyes, ¿no? Sí. Hay 3 leyes muy claras, ¿no? Una es la ley de responsabilidad hacendaria, que nos rige precisamente cómo se tiene que definir el presupuesto. Y ahí se establecen cláusulas, reglas fiscales y cláusulas de salida, ¿no? Luego está la ley de deuda pública, que nos rige cómo gestionamos la deuda y cómo la podemos tomar. Está la ley de Pemex, tiene su propia ley. Y ahí, de hecho, es donde se encuentran limitantes, por ejemplo, en esquemas de garantía que pudiera dar la federación a la empresa. Ajá. Digamos, y ahorita este es como en este momento ese es el diseño institucional y legal. Ese claramente yo creo que se puede repensar, ¿no? Porque como bien decía, si la deuda factualmente es del gobierno federal,
pues se podría modificar para hacerla más eficiente en su gestión, ¿no? Porque el riesgo México es distinto al riesgo, hace un rato lo mencionabas, de la empresa, y entonces si compaginas, pues puedes ahorrar ahí. No, totalmente. De hecho, sí, pues digamos, como ya computa o está contabilizado dentro de la deuda del sector público, en realidad lo que tienes es un segmento de deuda que tiene un sobreprecio, ¿no? Sí. Y ese de hecho es lo que no le gusta al presidente. Exacto. Y tampoco a nosotros. A nadie. A nadie le gusta. Sí. No quisiéramos pagar más, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para que ese segmento pudiera tener un fondeo más barato. Eso es lo que tenemos que lograr. Y claramente se tiene que lograr en conjunto entre la empresa y la Secretaría de Hacienda, ¿no? Claro. A final de cuentas, al ser deuda del sector público, y sobre todo que Hacienda es como tiene la fuerte presencia en los mercados, pues eso nos da margen de acción para un refinanciamiento conjunto o algo que pueda definirse, ¿no? Y nada más permíteme hacer este disclaimer, no estoy anunciando nada. No, claro. No es que vamos a hacer una transacción, pero luego ya se malinterpreta. Sí, no, automáticamente. Y luego, porque además hay otro componente que es la parte operativa, porque toda esta parte es financiera, pero luego las preguntas cuando vas a las reuniones, pues es la parte operativa. Y uno ve los hilos, porque bien decías, pues en la parte de extracción, o sea, aquí está integrada verticalmente y la tendencia a veces es que estuviera segmentada, ¿no? Pero no es lo mismo refinar que extraer, etcétera. Y ahí, bueno, pues hay otro componente. Por eso es tan difícil, es un nudo gordiano, ahora que andaba ahí en Turquía. Muy complejo, ¿no? Porque son muchos componentes que convergen ahí, más la parte social y laboral. No, es una industria compleja, pero también por eso es importante la coordinación entre las dos entidades o las dos agencias, porque en la medida en la que, digamos, la parte financiera se puede transmitir muy bien en conjunto entre Pemex y la Secretaría de Hacienda, y lo hemos hecho, pero la parte operativa pues ya descansa mucho en la comunicación con inversionistas que tiene la empresa, tienen su propia área y todo esto. Sale mejor cuando las dos agencias comunican de manera paralela todas las dimensiones de lo que está sucediendo. Además, también somos miembros o somos partes de la gobernanza corporativa de las empresas, y también por eso tenemos un rol importante en la comunicación, sobre todo hacia los inversionistas. Sí, eso es fundamental. Ahora, me quiero saltar a cómo has vivido estos últimas semanas, meses, sobre todo porque pues vino la elección del 2 de junio, evidentemente el resultado fue muy obvio, el mercado tuvo una reacción inmediata al respecto en el tipo de cambio. ¿Cómo se vive en Hacienda esa parte y qué ocurre desde el punto de vista operativo en términos de las llamadas que se tienen que hacer, de las preguntas que hay que responder cuando el mercado se inquieta y se expresa? A veces lo digo y me gustaría saber cómo lo observas tú, pues es el termómetro, ¿no? Es decir, cuando uno ve el tipo de cambio, lo que hay que ver es que si el termómetro te marca 40, a lo mejor tienes una infección y hay que ir a la infección, no al termómetro. Pero a veces de repente se ve más el termómetro que la infección, etcétera. ¿Cómo se ve? No, sí, digo, efectivamente hubo eventos de volatilidad en la elección. Nosotros, desde la Secretaría de Hacienda, pues hicimos un análisis de qué pasaba usualmente después de todas las elecciones que hemos vivido. Siempre se han tenido algunos eventos de volatilidad, ¿no? En esta ocasión, a nivel mundial, parece ser algo coincidente, pero el 60% del PIB global tiene elecciones. Ajá, o sea, son muchos países. No necesariamente pasa eso cada vez que México tiene elecciones. Entonces Exacto, fue extraño porque en India, Narendra Modi no le fue bien y eso le pegó al mercado. Exacto. ¿No? O sea, en vez de... No, y estaba pasando la elección de Francia también al mismo tiempo. Entonces, en realidad, la volatilidad que observamos no toda se debe al evento de las elecciones en México. Tiene que ver con elecciones en otros países. También tiene que ver con decisiones que tomó la Reserva Federal. Y algunos datos económicos, algunos salieron bien, otros salieron mal, y eso generó como reposicionamientos en los portafolios. Y luego hubo claramente también ahí una interpretación que yo creo que fue una sobrereacción de los mercados a la mayoría del Congreso. Pero es una concatenación ahí de varios elementos. El tipo de cambio se movió, todos lo vimos, pero también se movieron las tasas de interés. A nosotros nos preocupaba más un poco la tasa de interés, no es que no nos preocupe el tipo de cambio, sino que el tipo de cambio, para ser muy abiertos y muy honestos, pues en 16.6 la verdad era un peso muy caro. Ya el sector exportador se andaba quejando. Sí. Y cuando uno en Hacienda no nos gusta decir si nos gusta o no el tipo de cambio, ya aprendimos que no nos pronunciamos, pero cuando metemos en un modelo de equilibrio general, el tipo de cambio debe de andar ahí alrededor de entre el 17.7, 18. Y alrededor de eso, pues es un tipo de cambio que se considera normal para los fundamentos de la economía.
Entonces el movimiento del tipo de cambio más o menos tuvo una depreciación acumulada del 11% y luego se regresó. Entonces tampoco fue un movimiento abrupto. Se vio abrupto porque se movió en unas horas o en días. Exacto. Pero cuando lo ves en perspectiva, por ejemplo, en COVID, en un solo día, el tipo de cambio se depreció 20%. Y ahí sí se ameritaba una intervención como el de la Comisión de Cambios, ¿no? Donde está el Banco Central y la Secretaría de Hacienda. Nosotros estuvimos pendientes observando el mercado. El tipo de cambio fue en movimientos escalonados. Yo personalmente hablé con algunos operadores de mercado para entender qué estaba pasando, qué estaban tomando decisiones. Y ahí es donde nos dimos cuenta que tal vez había que hacer un poco más, de tener más cautela, ¿no? Pero estar pendientes. Número uno. ¿Qué te decían? Porque eso es interesante. ¿Qué estaban viendo estos operadores? Bueno, número uno, obviamente, primero creo que hay una sobrereacción. O sea, creo que reaccionaron de más y no esperaron ni siquiera leer algunas cosas. Pero así es el mundo de las finanzas, ¿no? Aquí me interesó, ¿qué no leyeron? Porque eso es importante viniendo de ti, en términos de qué no se vio. Porque obviamente desde afuera, pues lo que dices, oye, si las reformas constitucionales planteadas el 5 de febrero siguen adelante y el tema del Poder Judicial, pues te cambia el marco de referencia de negocios y entonces ahí vendría una interpretación. Eso es un poco lo que permea, pero en realidad no muchos habían leído los contenidos de las reformas, ¿no? Claro. Creo que hubo interpretaciones y tal vez ya no se dieron el tiempo ellos de querer entrar a los detalles. Yo creo que hay una sobrereacción de los mercados, pero esa sobrereacción también lo que llevó es algunos efectos de cobertura de riesgo en los portafolios, ¿no? Entonces, por ejemplo, se sube la tasa de interés y se sube el dólar, y México es una de las monedas, el peso mexicano es una de las monedas más líquidas, entonces lo usan para cubrir esa pérdida, ¿no? Prefieren irse tal vez a tener el dinero en efectivo o usan algún instrumento sintético y compran dólares para cubrir todo el balance. Ajá. Y eso empezó a generar una carrera en la que por eso veíamos como escalonamientos y saltitos del tipo de cambio, ¿no? Subía y luego empezaba a bajar un poquito. Y algunos obviamente cuando subía el tipo de cambio pues tomaban ahí alguna ganancia y lo empezaban a vender. Lo importante era que se estaba comprando y vendiendo, sí, ¿no? A veces perdemos de vista que si se sube el tipo de cambio, pues sí, alguien lo vendió, pero también alguien lo compró. O sea, no todo es malo en ese diálogo financiero. Pero, ¿qué empezó a pasar? Alguna recomposición de portafolios. Mucha gente habló de una salida de capitales, esto no se dio. O sea, una salida de capitales es que tú tienes tus pesos como extranjero, los cambias a dólares y los sacas del país. Y si eso pasa de manera masiva, lo primero que vamos a observar es una caída sostenida de la Reserva Internacional. Exacto. Porque está una demanda de dólares impresionante. Claro. La Reserva está a niveles históricos. Y de ahí el anuncio que se hizo muy puntual de la Comisión, ¿no? Porque decían, bueno, si se requieren dólares, ahí están. Es decir, para que no hubiera ese miedo. No los dólares per se. En la Comisión de Cambios hay un set de herramientas que son instrumentos sintéticos, forwards o swaps, que podemos usar para tratar de disminuir algún tipo de volatilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, si hubiera habido una depreciación acumulada significativa, no quiero dar cifras, pues tal vez pudimos haber utilizado alguno de estos instrumentos para eliminar la volatilidad. No es para modificar el nivel del tipo de cambio, sino para que no haya estos vaivenes tan drásticos. Porque estos vaivenes drásticos lo que generan es una demanda por otros dólares para cubrir eso. Entonces ahí te metes como en un círculo raro. También por eso era importante darle flexibilidad a los mercados y a los portafolios, pero también mandar una señal digamos, una señal de que estábamos observando el mercado, y por eso hicimos 2 refinanciamientos casi simultáneos en Estados Unidos y en pesos, en dólares y en pesos. El de dólares un poco era la señal de que, tú sabes, ¿no? Y cuando el tipo de cambio, cuando el precio de un bono baja, la tasa sube. Sí. Entonces ahora lo que estamos viendo era que la tasa subía y el precio bajaba. Y un poco la señal fue, bueno, si el precio les parece que debería estar más bajo, pues te lo compro. Exacto. Entonces salimos a recomprar deuda, $900 millones, les pedimos los bonos de regreso, se los pagamos, y eso fue una señal muy contundente de mercado. Y en el mercado local hicimos refinanciamientos entre instrumentos, permutas, para que pudieran tener flexibilidad y recomponer el portafolio sin necesidad de que lo cubrieran con otros instrumentos, para evitar estas como escalonamientos que estábamos observando. Después de estas dos, no me quiero llevar las medallas, ¿no? La verdad es que lo que dio tranquilidad fue que la presidenta electa empezó a dar una conferencia todos los días, a transmitir mensajes y sobre todo más detalle de lo que es su programa económico. Cuando hicimos los refinanciamientos ya fue un poquito más como de manejo de mercado, pero que estamos viendo pues ya prácticamente el tipo de cambio estabilizado.
donde los modelos cuantitativos nos arrojan que tal vez debería de andar por ahí, ¿no? Claro. Y porque luego vienen nuevos momentos, digamos, el 5 de noviembre de este año, cuando sea la elección en Estados Unidos, dependiendo del resultado, obviamente no podemos saber, pero se ven muy claras las tendencias, ante un liderazgo político que hace un rato lo platicábamos fuera de esta conversación, pero pues ya no habrá tanta curva de aprendizaje en caso de que regrese Donald Trump. Eso es importante en términos de la volatilidad que pueda generar, pero puede estar ahí presente por el tipo de liderazgo, y eso hay que estar atentos, ¿no? Sí, yo creo que hay que estar atentos. La elección de Estados Unidos efectivamente puede generar ahí algún tipo de evento de volatilidad. Va a depender del discurso y va a depender también de los mensajes que se manden en la campaña. México siempre están siendo parte de la elección, aunque no querramos. Y bueno, hay que estar atentos, pero tenemos un set de herramientas, estamos pendientes. Y en este momento no se detecta pues ningún tipo de problemas, ni burbujas, ni desequilibrios macroeconómicos. Y seguro vamos a ver algunos otros eventos de volatilidad, pero estamos también preparados para reaccionar. Claro, y es importante el marco de referencia. A lo mejor estamos en un cierto grado de sofisticación en la conversación, ni lo más sofisticado, pero también de repente me ha tocado muchas personas que siguen pensando que México está en estos momentos de crisis de fin de sexenio, que a veces piensa que el error de diciembre, y hoy los mecanismos de mercado con los cuales se gestiona México son otros, y por eso esos desequilibrios no se dan. Y lo digo en beneficio, digamos, de quien nos está escuchando, porque de repente hay esta percepción de los alfileres, tal, y en realidad es una economía de mercado, ¿no? Y eso es importante. Es una economía de mercado más abierta, y sobre todo, lo más importante, la gran diferencia es que entre la crisis del 95 a la fecha, ahora tenemos un tipo de cambio flotante o flexible. En aquel entonces era un tipo de cambio fijo que acumuló presiones o una burbuja. Y en este momento el tipo de cambio pues flota. Puede irse a 16.6 o a 18.4, pero es oferta y demanda. Y esto nos sirve como, pues es un amortiguador, un choque de oferta, un choque externo. Se percibe inmediatamente en un movimiento del tipo de cambio y hasta ahí se mantiene, ¿no? Digo, hay repercusiones o impactos indirectos en la economía cuando el tipo de cambio está muy alto o bajo. Pero es muy diferente la situación económica, pero muy, muy diferente. Y también la estructura económica del país ha cambiado mucho. No es la misma de los 90 ni de los 80. ¿Sí? Sí, y hay un tema además que, bueno, no me quiero poner muy geek, pero de la parte de información estaba escuchando a Stiglitz, que habla de cómo el mercado tiene información, qué tan dispersa es información y cómo se toman decisiones. Y lo digo por lo que mencionabas en términos de lo que se lee o no se lee. A veces los mercados o los tomadores de decisiones internacionales no se van a meter a leer a fondo la propuesta del 5 de febrero, ¿no? Del presidente. Sí. Y van a reaccionar acorde a una percepción, y ahí es interesante cómo se comunica de cara a situar esos riesgos que se puedan percibir de México. No, claro, y de hecho no respondí tu pregunta. Precisamente por eso tenemos que estar tomando las llamadas. Yo personalmente he estado casi estas 4 semanas después de la elección en llamadas continuas, pues dándole estos detalles a los inversionistas, ¿no? O diciéndoles dónde está la información, o dándoles una interpretación, cuáles son los objetivos de política, qué se está buscando. Y ya con esta información creo ellos han reaccionado de manera muy positiva. Creo que en este momento México se ve muy bien a nivel internacional y en finanzas públicas, pero es parte importante también del trabajo. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, estas semanas han sido semanas de muchas llamadas, ¿no? Claro, y además en unos horarios distintos. Sí. ¿Cómo te ves personalmente hacia adelante? Es la pregunta del millón, obviamente. Claro, sí. El lugar común y entonces políticamente correcto, pues me vas a contestar, pero ¿cómo te ves? Y sobre todo, ¿cómo es gestionar? Porque algo que no hemos hablado, digo, no quiero abusar de tu tiempo, pero es la parte personal. Con el nivel de trabajo que has tenido prácticamente desde que te integraste a la administración pública, quizás en Washington tuviste un momento de solacidad y quién sabe, no lo sé, pero ¿cómo te ves primero desde el punto de vista profesional y público? ¿Y cómo es gestionar la parte personal, que no es un asunto menor? Sí, no es menor, y por eso hablaba mucho de la disciplina, ¿no? Tienes que tener mucha disciplina para poder compensar los momentos profesionales con los personales. Y como en Washington, pues tenía vacaciones, sí. ¿No? Está bien y bonito. Los horarios eran diferentes, sí. Y el sábado y domingo pues sí, lo tenías libre. Y acá en realidad pues tienes que estar disponible todo el tiempo. Son muchos temas que se van viendo a lo largo del día. Pero al mismo tiempo también son muy gratificantes. Yo, como lo mencionamos al inicio, pues desde muy temprano siempre me he visto como un servidor público. De hecho, para eso estudié y es lo que he hecho toda mi vida. Entonces, en realidad no me veo muy diferente a lo que estoy haciendo actualmente. Claro.
En estas luego preguntas de dónde te ves en 5 o en 10 años, la verdad es que siempre me veo como funcionario público. ¿En qué temas? Los que me gustan siempre ha sido la parte del financiamiento sostenible, que lo he podido desarrollar en estos 6 años. Es muy importante también para empezar a abordar la transición energética, es cómo podemos asegurar los recursos y movilizarlos. La deuda pública siempre ha sido uno de los temas más importantes que he tenido. En esta ocasión, como subsecretario, he tenido la oportunidad de profundizar todavía más en regulación financiera. Y en ese sentido creo que todavía hay muchas áreas de oportunidad para fortalecer nuestros mercados. Y por eso me he atrevido mucho a hablar de que México debería de aspirar a ser el hub financiero de Latinoamérica por escala. Tenemos todo para hacerlo. Entonces, digamos, hacia el futuro me veo pues prácticamente haciendo eso. Me han preguntado siempre si quiero o no continuar y todo. Bueno, esas son decisiones que tomará claramente ¿Te llevas bien con ella, con la presidenta? Sí, y con el presidente también. Ahí claro. Cuando puedo estar a veces Sí. los veo de lejos en las reuniones y todo. Pero bueno, mi nombramiento es presidencial, ¿no? Sí. Entonces, si nombran a alguien más, pues ya. No me voy a andar encadenando tampoco a la silla. Pero claramente me gustaría continuar apoyando a la doctora Sheinbaum o al presidente. Siempre lo he apoyado. Digo, mi primer trabajo fue con él. Sí. ¿no? Entonces, mi carrera profesional ha sido... Es continua. Hace poco habló de ti, obviamente. Te echó muchas flores, ¿no? Naturalmente. Pues a veces no regaña ahí. Sí, exacto. Oye, y en la parte, bueno, en la parte personal, porque obviamente la parte de regulación financiera es fundamental, particularmente cuando he platicado con muchos jugadores, se observa mucho a Brasil en la parte de fintech, ¿no? Sí. En la sofisticación que han logrado, ahí hay jugadores importantes, pero cuando hablo con la parte de los bancos, también te dicen, oye, tiene que haber una suerte de equilibrio. Hay una curva de aprendizaje, digamos, del manejo prudencial, ahora que hablábamos del 94-95, también relevante, pero hay estructuras de mercado que se pueden modificar y claramente el gran dolor de México desde que yo me acuerdo es inclusión financiera. Sí. Hace poco leí una buena reflexión que decía, es que no tendría que ser inclusión, sino más bien un tema... No incluyes a nadie, más bien respondes a la necesidad o digamos de mercado, ¿no? Sí. Que es lo que tendría que ocurrir. ¿Cuál es tu visión? Ya me quería ir a la parte más personal, pero es que eso también es bien importante. No, esta es una de las cosas que efectivamente a México le ha costado trabajo resolver y otros países más o menos en los mismos niveles de desarrollo ya lo han resuelto. Y claramente uno es Brasil, como mencionas, el otro es India. Yo lo pondría en 2 dimensiones. Una es, tenemos una infraestructura que tenemos que resolver, que es un poco como el perfil digital o la identificación fundacional. En Brasil la tienen, por eso no puedes hacer transacciones si no me acuerdo cómo se llama el número, pero tienes que poner un número siempre. Sí. Y en India también se logró hacer una bancarización acelerada con digitalización, precisamente teniendo como herramienta una clave fundacional o un perfil digital. Entonces, cuando se habla de la digitalización de la economía, usualmente tiene que ver con esto. Yo creo que la iniciativa que va a tener José Merino, que la doctora ha anunciado, la Agencia de Innovación Digital, creo que eso va a cambiar. Creo que eso va a ser un hito importante en México. Claro. Sí, la piedra angular para empezar a generar identificación y luego Open Banking y estas cosas que se han mencionado. Yo entre más leo la iniciativa de la agencia que va a tener José Merino y lo que ha dejado ver la doctora, me emociona mucho porque precisamente está tratando de abordar los temas de perfiles digitales, una llave digital como la que hicieron aquí en Ciudad de México, pero ya involucra desde el inicio un objetivo de inclusión financiera. Entonces creo que nace como con el mejor de los objetivos y la mejor estrategia, y creo que eso va a ser transformacional para el país en los siguientes 6 años. Y luego lo que tienes es la regulación. Efectivamente, con los mecanismos tradicionales no hemos logrado generar que más personas entren al sistema financiero. Hay un tema ahí de mantener el nivel de campo igual para todos y ahora tienes un sector que está creciendo muy rápido, que es el sector fintech y de la economía digital. Ahí tenemos que tenemos que hacer una estandarización de los tratamientos, modernizar también nuestra regulación. Creo que tenemos una regulación que corresponde a un arreglo convencional de bancos y ahora tenemos nuevos segmentos, nuevos jugadores más tecnológicos. Entonces hay como dos líneas de acción que veo. Pero yo me emociono mucho cuando escucho sobre la agencia digital. Creo que eso va a resolver, nos puede poner a la par de Brasil e India en términos de inclusión, del onboarding digital, apertura de cuentas, todo
esta gama de servicios financieros digitales. Y tendrán que construir mucho el tema de la seguridad porque va a haber resistencias naturales, ¿no? Cuando estamos hablando de información, lo hemos visto en distintas iteraciones, cuando se busca alguna forma de identificación nacional, siempre viene esa como una de las grandes preguntas y siempre hay una desconfianza natural de la sociedad. Supongo que ocurre lo mismo en Brasil y en India y en todos lados, pero que si se resuelve será interesante. Y eso me lleva a un tema coyuntural que creo que puede resultar relevante y es que de repente aparecieron informaciones en términos de cobrar impuestos a la banca, etcétera. Ahí, digamos, lo va a definir, como bien lo mencionabas, pues la presidenta virtual electa, obviamente el órgano en donde tú estás, la Secretaría de Hacienda, y en el papel visible que tú tienes, eso cómo se ve y bueno, y el legislativo, ¿no? Que también no lo debo olvidar, obvio. Sí, bueno, la doctora, la presidenta electa ya ha dicho, creo que como, lo voy a llamar como criterios muy, muy generales todavía de lo que será su programa económico. Entonces ha dado, creo, algunas definiciones. No está hablando de una reforma fiscal que impacte a la gente, tampoco está hablando de nuevos impuestos. Y entonces como que en este contexto no me queda claro cuál es exactamente en este momento, si hay o no consideraciones de nuevos impuestos, ¿no? Porque ella ya ha dicho de manera muy clara esto. Impuestos a la banca, creo que lo que se ha como salido en las noticias, a mí me llamó la atención, hay un artículo porque menciona a 3 Personas de Hacienda. Yo no estuve en esa reunión, no sé si de hecho sucedió o no, pero... Y si tú no, pues ¿quién? Sí, ¿no? entonces estaba como que es quién sabe quién. Pero un poco, más bien creo que era una reflexión sobre, sobre algunos mecanismos impositivos que se habían establecido en algunos países para compensar algún tipo como de situaciones que no son recurrentes, ¿no? Entonces ya lo dije muy raro para decir, por ejemplo, en Alemania y en España, cuando tuvimos el choque, cuando tuvieron ellos el choque de energía, pues la factura de las familias se elevó, ¿no? Por el uso de la electricidad. Eso se reflejó, no se tuvo que haber reflejado en una utilidad de las empresas. Exacto. Sin embargo, queda identificado en estos países que las empresas tuvieron utilidades históricas. Entonces, de alguna manera hay una percepción de un abuso, de un evento que afectó a las familias. Entonces, lo que aplicó Europa es algo que en inglés se llama el windfall tax, ¿no? Es como impuesto a ganancias extraordinarias que usualmente tienen una vinculación con una situación adversa para las familias. Entonces se usa para compensar. En Alemania y en España, al tener estas utilidades históricas o extraordinarias, pues se les cobra un impuesto y ese impuesto se le da a las familias para compensar. No se hizo con los bancos. En el caso de Italia se hizo con los bancos y prácticamente replicar el modelo italiano en México, pues podría ser factible, pero hay que cambiar la ley. Y creo que eso no ha estado dentro del discurso de la presidenta. Claro. No, y el mercado lo reflejaría muy rápido, ¿no? Sí, también. Pero además, hay que considerarlo. O sea, la naturaleza del diseño de este impuesto en realidad es para compensar algo que pasó extraordinariamente también. Ajá. O sea, se genera una ganancia extraordinaria, pero también es por un evento extraordinario. Claro. Entonces no es un ingreso recurrente, permanente, que pueda generar un fortalecimiento importante de la base recaudatoria del país. ¿Cómo manejas tu disciplina? Porque además supongo tienes familia, ¿no? Entonces, con estos ritmos de trabajo, tomando llamadas 24/7, trabajando 25 horas al día, ¿cómo es esa parte y cómo gestionas tu tiempo? Pues mira, siempre he dormido poco, entonces ahora todo el mundo me dice que traigo ojeras, siempre he tenido ojeras, tal vez ahora un poco más acentuadas. No, me levanto muy temprano, por alguna razón, no es un tema de... Siempre me levanto muy temprano, o sea, pero siempre ando levantado ya alrededor de las 5 de la mañana, ¿no? Entonces trato de mantener mis horarios muy... ¿Estables? Muy estables, y sobre todo también en un acuerdo personal, sobre todo con mi esposa, pues es que tratemos de desayunar, ¿no? O de cenar, elementos de convivencia, ¿no? Y sobre todo el fin de semana, pues tratar de respetar esta separación entre el trabajo, ¿no? Pero digo, a veces es difícil porque cuando estás en el gobierno... ¿Ella trabaja? Ella también trabaja, sí. Entonces, pues eso hemos tratado de encontrar, ¿no? Personalmente, creo que lo he logrado creo que bastante bien hasta el momento. Hay que preguntarle. Le voy a preguntar, Exacto. Sí. Ahora que regrese le voy a preguntar. Sí. Pero no, es difícil, pero también es muy gratificante. Y también ese famoso balance entre vida personal y vida profesional. Es difícil en el gobierno, pero lo aprendí mucho en el Banco Mundial, ¿no? También las nuevas tecnologías y que ahora andas más conectado y tienes pues, la laptop o el celular, el smartphone y todo esto, también te ayuda un poquito como a atender asuntos y no necesariamente estar sentado en una oficina.
Y creo que eso el COVID nos lo dejó como muy claro. Exacto. Cuando yo regresé del Banco Mundial a Hacienda, quise hacer videoconferencias, porque allá siempre hacíamos videoconferencias, porque algunos andaban viajando. Y nadie estaba acostumbrado a hacer videos. Todo el mundo era como, no, mejor veámonos personalmente. Y en COVID hicimos muchas videoconferencias y ahora ya casi la norma es hacer videoconferencias, pero ¿qué evitas? Que te tengas que desplazar a otra secretaría. Inclusive la interacción por videoconferencia a veces se hace más ejecutiva, ¿no? Claro. Entonces creo que eso también nos ha ayudado a eficientizar el uso del tiempo en la secretaría. Y ya por último, bueno, está la gestión de la agenda, que se debe hacer por temas y muy disciplinada en términos del tiempo que le dedicas a cada uno de los temas, porque tienes un montón de responsabilidad. Pero la otra parte, ¿cómo identificas talento? Regresando al consejo que daba Carlos Ursúa de encontrar a tu sustituto. Y eso no es sencillo porque tienes que encontrar cuál es tienes una fórmula, una forma de entender quién te resulta talentoso y que dices esa persona puede funcionar. Un ejercicio que hago regularmente es tratar de ir conociendo a la gente que está, no trabajando conmigo porque ya los conozco, sí, sino personas que estén trabajando, por ejemplo, en alguna banca de desarrollo o en alguna otra secretaría, ¿no? En el día a día usualmente trato de identificar personas que tengan ciertos atributos, ¿no? En términos profesionales, de capacidades. Y usualmente voy como tratando de identificar a alguien, porque en el gobierno hay mucha rotación, gente entra y gente sale, ¿no? Entonces hay que tener siempre gente que pueda ayudarte, ¿no? Entonces lo que siempre trato de identificar precisamente son personas que tengan una alta disponibilidad, ¿no? Sobre todo que tengan buenos enfoques de resolución de problemas, que tengan disciplina para entender los problemas. Eso luego no es fácil encontrarlo, ¿no? Porque cuando identificas bien el problema ya puedes empezar a ver las soluciones. Claro. Número 3 también, número 4 también creo que para mí es muy importante identificar personas que pueden hablar en público y sobre todo que son ejecutivos cuando hacen presentaciones. Porque en México la verdad abusamos mucho del PowerPoint, sí, ¿no? Entonces, cuando encuentras a una persona que en 5 o 10 minutos te transmite la idea, ¿no? Y te la vende aparte, sí. Creo que eso es muy importante. Eso lo aprendí también yo mucho en el Banco Mundial. Y sobre todo también capacidad de argumentación, porque la verdad en el gobierno muchas veces la gente piensa que todo es como muy autoritario, ¿no? Y todo es, ya dijo alguien, ya se tiene que hacer. La verdad es que hay mucho debate y hay mucho intercambio de opiniones. Hay mucha gente que está altamente entrenada en políticas públicas, en economía, en derecho, y tienen diferentes visiones. Entonces, cuando alguien propone algo, siempre hay una opinión que te dice, que alguien te va a decir, oye, no, pues yo pienso que es diferente. Y ese ejercicio de debate es muy enriquecedor. Pero es importante que lo tengas porque si no, entonces también te pueden tumbar tu idea. Claro. O tal vez te ponen otra y tal vez la tuya era la mejor, ¿no? Entonces, esa capacidad de debate y de argumentación, y sin tomárselo personal, ese es un atributo que creo que es muy importante que todos desarrollemos, ¿no? Sí, sí. Sí, en cualquier organización es fundamental. Y fuera del sector público, alcanzas a observar, porque eso es importante, y ahí hay un reto, ¿no? Porque obviamente con el tema de los salarios, pues la gente muy talentosa a lo mejor dice, pues yo puedo ir a ganar más al sector privado, pero tiene que haber una orientación cuando quieres ser funcionario público que no es tratar de ganar mucho dinero, ¿no? Esto, hay algunas personas que no lo ven así o no lo entienden. Un funcionario público usualmente tiene una motivación muy clara de poder formular política pública o tener alguna mejora en algún proceso. La motivación no necesariamente es monetaria. Y hay personas que lo que buscan efectivamente es una carrera que se vaya reflejando en una ascendencia salarial muy clara, ¿no? Y ahí es como se mide su desempeño profesional y está bien. Pero la motivación no necesariamente es la misma en el sector público. Yo ganaba más en el Banco Mundial. Claro. Por nada cambiaría yo esta oportunidad más, que ¿no? tuve. Aquí gano la mitad y estoy a cargo de 2 subsecretarías, menos de la mitad. Pero tengo una mayor capacidad de poder hacer cosas que transforman, unas reformas. Y eso para mí, en lo personal, es más gratificante que el salario, ¿no? No digo que no me gustaría ganar más, claro. Pero eso, creo que los servidores públicos o las servidoras públicas tienen otro tipo de motivación y se ve muy marcado a veces en el gobierno y en el sector privado. Cuando yo le digo esto al sector privado, todo el mundo me dice, no, pues estás loco, ¿no? Deberías de querer ganar. Sí, quiero ganar más, pero en realidad me mueve mucho más. Por ejemplo, haber hecho la primera emisión de bonos sostenibles es algo que a mí me llena de mucha satisfacción,
no lo cambiaría por nada, ¿no? Trascendencia. Y el poder, ¿no? Que de repente tienes dos, porque hay funcionarios que, bueno, no funcionarios, hay personas que claramente les gusta mucho el poder, otros que les gusta la trascendencia. Hay una combinación de ambos, siempre se sobreponen, ¿no? De alguna suerte. Pues yo creo que cuando usas el poder para efectivamente transformar y mejorar las cosas, es la mejor combinación que puedes tener, ¿no? Cuando tú hablas con los estudiantes o las estudiantes de política pública, por ejemplo, todas estas personas tienen el sueño de algún día hacer una reforma que mejora la calidad de vida de las personas. Y esa es la motivación principal, no solo de ir a hacer una maestría o un doctorado, sino cuando estás en el gobierno poderlo hacer. Eso luego lleva muchas frustraciones porque a veces no lo puedes hacer. Sí. Pero cuando lo hacen creo que es muy gratificante para ellos, y yo me incluyo de hecho en este grupo. Y se nota en lo que has hecho. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, muchísimas gracias por el tiempo. No es poca tu generosidad al estar aquí tanto tiempo conversando conmigo de manera franca. Muchísimas gracias, lo agradezco mucho. No, al contrario, te agradezco mucho y muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Gracias. Los podcasts son como del 2019. Lo de hoy es escuchar el Rodcast con Rodrigo Pacheco. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2024.